Hola a todos, ¿qué tal estáis? Dejad de buscar en ajustes si notáis que tengo la voz demasiado sexy. No es cosa de vuestro ordenador, es que tengo un micro nuevo. Hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchos. Bueno, vale, no me lo ha pedido nadie, pero me apetecía hacerlo y creo que os va a gustar. En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de cascos que hay para llevar en nuestras motos, las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y las cosas a tener en cuenta a la hora de comprar uno u otro. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Hay principalmente tres tipos de cascos en el mundo de las custom: el integral con visera, el integral sin visera y el casco abierto, también conocido por algunos como jet. Si alguno está esperando que hable del modular, al final del vídeo le dedicaré unos momentos. En primer lugar, vamos a ver el casco integral. Es el casco de toda vida, completamente cerrado y con una visera que podemos abrir. Suele tener unas entradas de aire que pueden colocarse en dos o más posiciones para que el aire circule por dentro y no nos asemos de calor. Los hay de muchísimas formas y con muchísimas variaciones, como por ejemplo, puede traer o no visera solar integrada. Por mi experiencia personal es algo bastante útil, ya que no tienes que estar poniendo o quitando las gafas de sol y además no en todos los cascos te puedes poner las gafas de sol de toda la vida por si te hace daño, aprieta, molesta o por si tú utilizas gafas de vista. Es algo bastante útil en mi opinión. Otra cosa bastante guay es que la visera venga preparada para pin lock. ¿Y qué es eso? Es un sistema mediante el cual puedes poner o quitar con relativa facilidad un accesorio que va por dentro del casco y que, dependiendo del tipo del que compres, cumple distintas funciones, como para quitar el BAW, un pin lock ahumado para protegerte del sol o uno amarillo para que veas mejor por la noche. Es algo útil y que muchos cascos a día de hoy ya traen de serie. Por otra parte está el cubre nariz. Es un accesorio que trae algunos cascos y que disminuye el aire que te llega a la zona de la nariz, lo que puede hacer que respires mejor o que te moleste menos el aire. Una cosa similar es la que hace el cubre barbilla o mentonera, que es un accesorio que también trae algunos cascos y que suele disminuir el aire que entra en el casco, así como el ruido. El casco integral suele traer, como hemos dicho de pasado anteriormente, unas entradas de aire que podemos dejar abiertas o cerradas dependiendo del calor que haga para ir así más cómodos. Las ventajas del casco integral son para mí, que es el más seguro en caso de accidentes y que además es el más silencioso. Las desventajas son que es el casco que más calor te dará en verano y además suelen ser más pesados que los demás. Luego está la variante del casco integral que no lleva visera. Es muy similar al que sí la lleva en casi todo, pero tiene algunas diferencias. La principal es que necesitarás ponerte algo para protegerte los ojos, bien unas gafas de sol de toda la vida, unas gafas especiales para la moto. Como veis, hay algunas que ya llevan acoples para utilizarla de día o de noche de una manera más cómoda, la visera negra o la visera amarilla. Una pantalla de burbuja es la opción con la que menos aire y ruido te entrará en el casco, pero seguirá siendo más que con el integral con visera. No suelen llevar entradas de aire porque ella le entra bastante por el hueco de la visera y además no es igual de seguro que el integral típico, pero sigue siéndolo más que el abierto. Conclusión: los cascos integrales son los más recomendables, sobre todo si tienes pensado hacer bastante autovía o trayectos muy largos, ya que por una parte son los más seguros y por otro son los menos ruidosos, cosa que agradecerás cuando lleves unas cuantas horas en moto y tus oídos también. Los otros cascos que vamos a ver hoy son probablemente los más utilizados en el ambiente custom y son los cascos abiertos. Son los cascos que tapan lo mínimo imprescindible para que puedas ir en moto legalmente dejando sin protección tanto ojos como barbilla, lo que te obliga a utilizar algo además para proteger como poco los ojos, que puede ser gafas de sol normales, gafas específicas para la moto. Junto a esas dos opciones hay quien, como es mi caso, utilizamos también un pañuelo o braga que nos tape la nariz y boca, por una parte para protegernos de los mosquitos y piedrecitas, pero también para respirar más cómodamente, ya que el viento y las altas velocidades pueden dificultarte el respirar bien. La otra opción es una máscara completa, con la que además te taparás un mínimo el rostro, pero ojo, lo taparás del aire. En caso de accidente no haría nada. La mía me costó unos 12 € en Amazon y me va bastante bien. Os pongo el enlace por si os interesa en la descripción del vídeo. En cuanto a las ventajas del casco abierto, son varias.
Por una parte, pesa bastante menos y es más cómodo de llevar contigo una vez bajes de la moto. Por otra parte, hay mucha gente que se agobia de llevar un casco integral o ir con la cara completamente tapado. Para esas personas evidentemente no les queda otra opción que los cascos abiertos. Y en cuanto a las desventajas, la primera es que son, por norma general, mucho más ruidosos y menos seguros que los cascos integrales. Hay quien se pone tapones para los oídos al llevarlos, cosa que no termino de tener muy claro si se puede hacer o no. En todo caso, el tema del ruido lo podría solucionar así, pero el tema de la menor protección en caso de accidente es insalvable. La conclusión sobre los cascos abiertos es que es poco aconsejable utilizarlos para trayectos muy largos, así como para circular a velocidades altas, ya que no terminan de ser la opción más segura. Sin embargo, si te agobian los cascos integrales y eres incapaz de ir con uno, es una opción a tener muy en cuenta. Ahora os voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con todos los tipos de casco y que son bastante útiles de saber. En primer lugar está la eterna discusión de cierre micrométrico o anilla doble D. Pues bien, para los despistados, hay principalmente dos maneras de cerrar un casco, con una anilla y un clic, que es el llamado doble D de toda la vida, o mediante un sistema muy sencillo que se llama cierre micrométrico. Se llevan años discutiendo sobre cuál es mejor, y el consenso suele ser el siguiente. El micrométrico es un poco menos seguro, pero es más fácil y cómodo de atar, mientras que el de anilla doble D es un poco más difícil de poner, si tienes práctica, no tanto, pero aporta un plus de seguridad, ya que en caso de accidente es muy difícil que se abra. En todo caso, no hay muchísima diferencia entre ninguno de ellos, por lo que no es algo que yo tenga muy en cuenta. Tengo de los dos tipos, y si alguna vez un cuñado os viene a decir que el doble D es el único bueno porque solo con eso puedes entrar en circuito y bla 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 bla, que se pague una de bravas y que os deje en paz. Lo bueno de vivir en Europa es que por ese tipo de cosas se preocupan otros, y no tanto nosotros, lo cual nos lleva al siguiente punto. La homologación. Hay dos tipos principales de homologación de cascos y son el DOT de Estados Unidos y el EC de Europa. Aún a día de hoy se venden muchos cascos con homologación DOT, pero no el EC. Con ese casco no puedes circular legalmente en Europa, por lo que tienes que tener cuidado que el casco que compres tenga la homologación EC. Una cosa que se suele tener en cuenta a la hora de comprar un casco es el test Sharp. ¿Qué es eso? Pues bien, es un test sobre la cualidad y seguridad del casco en caso de accidente. Eso es, cuánto te protegerá en caso de que te caigas. Vas desde una estrella para los más inseguros hasta 5 para los mejores cascos en esa prueba, evidentemente. Si quieres saber cómo de seguro es el casco que quieres comprar, echa un vistazo a las listas Sharp y a ver cómo queda, si es que se han realizado pruebas para ese modelo en concreto, ya que no están todos. Al igual que con el cierre doble D, con el test Sharp hay mucha discusión, entre los que creen que no sirve para nada y los que se lo creen a pies juntillas. Mi recomendación es la siguiente. El test Sharp es una cosa a tener en cuenta a la hora de comprar un casco, pero no la única. También debes buscar opiniones en internet, comentarios y observar tú mismo las calidades de los materiales. Ten en cuenta lo que te diga el test Sharp, pero que no sea lo único que tengas en cuenta a la hora de comprar un casco. Llegamos a la parte de los modulares y por qué no los he sacado en este vídeo. Si te quedaste solo para ver esto, ya hemos llegado al momento esperado. No me gustan los cascos modulares. Por norma general son más ruidosos e inseguros que los integrales, pero más pesados que los cascos abiertos, por lo que no le veo ninguna ventaja. Si quiero un casco seguro, me compro un integral, y si quiero uno cómodo para recargos, me llevo el abierto. No he terminado de ver la utilidad de los modulares, y eso de que tengan un porcentaje de probabilidad de abrirse en caso de accidente, no me gusta nada de nada. Ya está, ya he escupido toda mi bilis. ¿Ya me he quedado a gusto? Esto va a ser todo, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, decídmelo en los comentarios. Y si hay algo que no, también me lo podéis decir, ya que me interesa mucho vuestra opinión. Incluso si es para decir que para vosotros lo mejor es un modular con anilla de doble D. Igual me convencéis. No lo creo, pero pudiera ser. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¿Sí? ¿Sí?